Buenos días, soy Giuliano Perseo, director país de Gineva Colombia, y estamos aquí con el quinto episodio de nuestra serie de podcast titulada De sobrevivientes a actores de cambio. Esta es una iniciativa que estamos realizando con la Federación Luterana Mundial para escuchar las voces de aquellas personas que fueran víctimas de ese flagelo que es el utilizo de minas antipersonas del conflicto colombiano, pero de la óptica también del punto de vista de quien logró salir de su rol meramente de víctima sobreviviente para hacerse en actor de cambio, o sea, para tomar la iniciativa para que otra persona no sufra la misma tragedia. Entonces, lo que nos han visto en los episodios anteriores, ya se dieron cuenta que nos enfocamos sobre una asociación en específico, que es la Asociación de Sobrevivientes del Guaviare, Asonesvid, y aquí estamos justamente con otro de su líder, en este caso una lideresa que es Esperanza Reyes. Esperanza, eh, buenos días y bienvenida a este podcast. Muy buenos días. Pues mi nombre es Esperanza Reyes. Soy dinamizadora de la Asociación de Sobrevivientes de Minas en Guaviare, Asonesbit, Nueva Esperanza de Vida, y pues estoy acá para contar el proceso que hemos llevado con esta asociación Perfecto. ¿Y Esperanza, nos hablas de dónde? de San José del Guaviare. Perfecto. Entonces, Esperanza, ese podcast justamente recoge los testimonios de sobrevivientes que se vuelven en actor de cambio. Pero sobreviviente no son solamente las personas que sufren la violencia de las minas, sino pueden ser también las personas que viven alrededor de esas personas. Y es exactamente tu caso. ¿Nos quieres contar la experiencia bueno, la tragedia que ocurrió a tu esposo y cómo impactó vuestra familia? Bueno, el accidente se sufrió en un municipio de acá de San José del Guaviare en el año 2011, el 7 de febrero. Nosotros estábamos situados en el área rural eh, de un corregimiento de acá del municipio. Eh, Todavía pues éramos personas como campesinos, lo puedo decir así. Mi esposo trabajaba en las labores de campo, él era trabajador de una finca, estaba encargado como ganadero y pues en sus labores de campo por las orillas de un caño, él tuvo el accidente por la mina. En ese momento pues teníamos una niña pues de 2 añitos. Fue muy terrible porque pues en el momento de que él se llegó al puesto de salud estaba con múltiples heridas en todo el cuerpo. Fue trasladado a San José del Guaviare, pues gracias a Dios fue rápida la reacción. Traído al hospital de San José, allí no teníamos pues como desenvolvernos bien en esta ciudad. Fue difícil porque solamente él ingresaba en el hospital y yo tenía que en la parte de afuera estar pendiente de él. No teníamos, digamos, acceso a una residencia o a una alimentación. Entonces, lo que se pudo direccionar fue ayuda con la Cruz Roja Internacional. Fue muy difícil porque él siempre estuvo interno 15 días y aparte de eso teníamos la niña pequeña. Entonces, y allí él duró durante los 15 días, pues la Cruz Roja nos ofreció albergue para mí en un hotel. De ahí fue trasladado a Villavicencio, en la ciudad de Granada, y pues también tuvo bastantes días. Luego su recuperación nuevamente acá en San José. Fueron días difíciles para la familia porque pues no nos esperábamos esta situación. Pues por fortuna, gracias a Dios, él no perdió ninguno de sus miembros inferiores porque fue la parte más donde fue lesionada. Tiene bastantes lesiones en su pierna derecha porque él perdió la parte de todo el músculo del Doppler, donde la parte donde le realizaron Doppler venoso. Por fortuna, si hubiese afectado la mina, esa parte de la arteria hubiera pasado a mayores, pero gracias a Dios todo
todo sufrió pues más leve. Es un proceso muy fuerte porque pues uno no espera estas situaciones, son situaciones que se presentan y que pues realmente una persona del campo no tiene por qué sufrir este tipo de consecuencias, porque así como sufrió mi esposo este tipo de acto, hay personas que, gracias a Dios, pues como digo, nosotros o él no fue tan grave, pero hay personas que realmente sí les marca definitivamente la vida, porque eso es un marco porque a él se le marcó la vida, él también sufre de los oídos, también a ratos siente eh, pitidos, siente cosas así. Entonces eso es algo que nunca se va a borrar y marca dentro de su vida personal, su vida de hogar, este proceso. Gracias, Esperanza. Y bueno, cuando tu esposo, Leder, pudo salir del hospital y regresaron a la casa, ¿cómo cambió vuestra rutina, vuestro día a día? ¿Pudieron seguir viviendo en el campo? ¿Cambiaron de casa? ¿Cómo logró la familia? ¿Cómo fue impactada la familia de lo que le ocurrió a Leder? A raíz de ese proceso, pues nosotros regresamos allá a ese corregimiento y pues siempre habían comentarios de la gente que no, que eso había sido, que no ha sido una mina, que había sido que él estaba en otras labores, que no sé qué, que estaba en pesca con cosas de dinamita, cuando efectivamente hubieron dos personas más afectadas por este artefacto. Entonces, a raíz de eso, nosotros nos trasladamos a la parte, a la cabecera municipal y pues también fue una opción como para salir de allí y pues buscar unos nuevos, pues como unos nuevos rumbos a nuestra vida. Perfecto. Lo que nos dice Esperanza resalta un tema que no se reporta mucho, no se escucha mucho, pero que existe, es la estigmatización en contra de las víctimas, que muchas veces hasta los acusan de ser ellos combatientes, de lo que producen o plantan las minas. Y yo conozco historias de sobrevivientes que escondieron la naturaleza del accidente que sufrieron. Prefirieron decir que fue un accidente de tránsito y no algo causado por un grupo armado y sus minas. ¿Tú conoces historias similares, Esperanza? Pues efectivamente, dentro de la asociación y como te había comentado, hay personas que tienen, bueno, ellos sufrieron el hecho victimizante, tienen un certificado por el personero municipal de su municipio y aún así ellos no han sido reconocidos, como lo que su merced dice. Hay otras personas que hicieron caso omiso al proceso debido a que por temor, por no desplazarse de su territorio o porque temen cosas contra su propia vida, entonces ellos prefirieron, digamos, poner como un accidente de tránsito, pero hasta ahorita en el momento, entonces ellos vuelven otra vez y retoman el proceso para pues que sean aceptados por el hecho victimizante que fueron afectados, porque hay personas que realmente perdieron alguna de sus extremidades, ya sean superiores, inferiores, y pues a raíz de eso como ustedes más que nadie sabe, ellos tienen como digamos como ustedes tiene una discapacidad, usted no tiene, digamos, esa capacidad de ejercer en una sociedad una labor, un trabajo en una oficina o ya sea en el campo, sí, entonces tienen su discapacidad. Perfecto. Ahora, cuéntanos, Esperanza, ¿cómo se acercaron a la Asociación de Sobrevivientes del Guaviare, a Sonisvita? ¿Cómo ocurrió ese, digamos, proceso de sobrevivientes a ya miembros de una asociación que busca apoyar otras víctimas? Bueno, realmente el proceso se realizó cuando la Federación Luterana Mundial llegó acá a San José del Guaviare como ONG internacional. Ellos venían en un proyecto Sobrevivientes Actores de Cambio
La idea de ellos era buscar a aquellas personas que han sido víctimas por minas antipersonal, municiones sin explosionar y trampas explosivas en el departamento del Guaviare. Eh, Nosotros nos informaron de eso porque alguien que conocía sobre el accidente que había tenido mi esposo, entonces lo que se hizo fue empezar un voz a voz, ¿sí? A recolectar de acuerdo a, sí, un voz a voz de las personas y allí se lograron con la federación reunir 13 personas inicialmente. eh, Como se vio que había bastante, entonces se dio la iniciativa de que era más fácil asociarla a todas estas personas hicieran parte de una asociación porque es la forma en que ellos pueden velar por sus derechos de acuerdo a la ley. Entonces, tanto institucionalmente, porque pues es más fácil que a usted le ayuden en proyectos productivos, en ayudas asociativas que no individuales. Entonces, a raíz de eso, se creó la asociación, se conformó ante la Cámara de Comercio y se vino pues recibiendo apoyo asociativo, tanto administrativo, todo lo que es de empresa, creación de empresa, cómo se maneja, con apoyo con la Federación Luterana Mundial. Y pues a la fecha la asociación ha venido funcionando, ha venido ayudando a los sobrevivientes en diferentes apoyos individuales, grupales y pues ahí se ha estado trabajando asociativamente. ¿Y cuál es tu rol exactamente en Razones Vita? En este momento mi rol estoy como dinamizadora. Yo trabajo para la asociación sin ningún ánimo de lucro, no tengo honorarios establecidos. Trabajo porque quiero que las personas que han sufrido este hecho victimizante eh, les lleguen sus ayudas que ellos lo requieren, porque en su mayoría son personas con discapacidad, personas que no tienen un ingreso mensual, tienen unas condiciones habitacionales precarias y lo que se busca es, o lo que yo busco en este momento es ayudar a estas personas por medio de las instituciones que les corresponden, la unidad de víctimas, la Defensoría del Pueblo, la gobernación, que le ayuden a estas personas que tanto lo requieren, una vivienda digna, un trabajo, algo que les genere un ingreso mensual y no sigan como marcando que a raíz de su hecho victimizante los sigue revictimizando porque ellos, a pesar de que ellos tienen la discapacidad, ellos lo quieren seguir adelante, ellos dicen que son, o sea, pueden trabajar, que pueden esto, ¿sí? Hay algunos que tienen su idea de negocio, su iniciativa. Entonces, la idea es que podamos nosotros como asociación, por medio de otras instituciones gubernamentales, gestionar y ayudarles en sus iniciativas que tienen para que ellos sientan que son útiles en la sociedad. Perfecto. Y en base a tu experiencia directa con sobrevivientes y con instituciones del Estado, ¿cuáles dirías que son las barreras principales para que un sobreviviente reciba todo el apoyo y la ayuda a que tiene derecho? Una de las barreras que hay dentro de nuestros sobrevivientes es que hay personas que realmente, o sea, todas estas personas sufrieron su hecho victimizante y la unidad para las víctimas no los ha incluido. Eso es una de las barreras. Una de las segundas barreras es que hay presupuesto para las víctimas, hablan de presupuestos para las víctimas, pero realmente no se están ayudando a estas personas, ¿sí? Ya, gobernaciones, entidades gubernamentales hablan de presupuestos anuales para víctimas, pero hacen una capacitación y con eso legalizan todo. Entonces, una de las barreras es esa, que las instituciones no tienen claro, primero, identificar el hecho victimizante. Aquí han habido casos que personas que han tenido hechos victimizantes y en la misma Defensoría del Pueblo no saben y entonces le ponen atentado terrorista, cuando la persona fue víctima de una trampa explosiva, de una mina antipersonal, de una munición sin explosionar. Entonces, desde las mismas instituciones le hacen como, digamos, el daño a esta persona para que pueda velar por sus propios derechos.
La otra de las barreras para las víctimas es su reconocimiento ante la EPS. No tiene una prioridad, estas personas no tienen prioridad de atención. Entonces, son como las barreras que tienen ellos. Ok. Bueno, aquí quizás el llamado a las instituciones, las gobernaciones, las EPS que realmente hagan sus trabajos y se pongan en los zapatos de una persona que es víctima de una mina. Entonces, ahí quizá Esperanza, volviendo a tu vida familiar, si tú pudieras hablar a una persona que ha sido recién, no víctima directa, sino al familiar de una víctima, de un hecho recién ocurrido, ¿cuál sería la recomendación que le hiciera de cómo poder atender a su esposo, a su hijo, a su hija que ha sido víctima? Porque me imagino que ahí hay temas que no son solamente de salud, ¿no? Sino son también temas psicológicos, de convivencia, de dinámica que cambian en la familia. Entonces, ¿cuál sería tu sugerencia? Alguien que estuviera en tus zapatos, pero empezando ahorita. Bueno, una de las sugerencias es apoyo. Eso es esencial, un apoyo muy de la mano porque una persona que sufre un hecho victimizante y que aparte de eso ha quedado con una discapacidad requiere muchísimo apoyo como ese enlace, ese amor de familia eh, que debe tener porque uno como esposa o como familiar para una persona que ha sufrido un hecho victimizante, lo que más espera es que su misma familia sea el apoyo, la base para que esa persona tenga como la capacidad de volver a retomar y subir, porque es como usted caer en un abismo y volver a retomar y confrontar ese hecho, ¿sí? Digamos, llegar a una situación en que si la persona pierde algún miembro de su cuerpo, es difícil usted volver a asimilar y si usted no tiene el apoyo de su familia, seguramente, muy seguramente va a pensar lo peor, que no va a servir, que ya sin eso nadie me va a querer, nadie, sí, entonces como generarle esa confianza para que esa persona suba su autoestima y se sienta de que realmente vale la pena vivir. Una vez que se siembra una mina, nunca se sabe quién va a lastimar. En Ujú. este caso hemos visto, fue un campesino. En el podcast anterior que grabamos, fue una niña de 14 años. Son personas, son civiles que no tienen nada que ver con el conflicto y que entonces tiene todo Sí. derecho a no ser lastimado. Y Ujú. como todos los grupos armados de Colombia dicen que ellos quieren proteger la población civil, las comunidades, pues entonces que dejen de utilizar minas Ujú. antipersonas. Así de sencillo. Sí. Bueno, con eso cerramos aquí el episodio. Muchísimas gracias, Esperanza, por compartir tu experiencia y por darnos también ese mensaje de confianza, de optimismo, de que aunque hay un hecho victimizante, pues de ahí pueden surgir liderazgo para apoyar otras personas.